entonces para no perder más tiempo. Bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar rápidamente con un proyecto interesante y de paso vamos a ir repasando un poquito todo lo que estuvimos viendo en las últimas clases, ¿no? Sobre todo de las conexiones APIs, que es lo que tenemos que saber dominar, que es uno de los temas más importantes de toda esta etapa y sobre todo porque es uno de los requerimientos siempre en las entrevistas técnicas, ¿no? El de estar frente a un entrevistador, ¿no es cierto? A un recruiter, como le dicen ahora, que te preguntan, mira, estos son los datos de la API, de la base de datos de nuestra empresa, queremos que traiga los usuarios que tiene tal nuestra empresa, nuestros empleados, los liste y los muestre por pantalla. Entonces, esa sería, por ejemplo, una evaluación de las varias que pueda haber en una entrevista. No en una sola, sino en varias etapas, ¿no? En una de las etapas, una de las evaluaciones, prácticamente una de las finales, en donde se pide generalmente que el postulante haga una conexión a una API REST. Entonces, se da la información, se da la documentación, y uno se conecta y descarga la información que les pide y la muestra, por ejemplo, en formato más adecuado con un CSS y demás. Eso ya siempre depende de cada consumidor. Bien, vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a seguir practicando con todo esto. Para hoy tengo un proyecto interesante. Generalmente toda la documentación que hay sobre esto siempre es algo básico y apunta siempre a personajes caricaturescos, ¿no? Bien, parece que se había cortado. Lo que decía era que todas las prácticas que hay dando vueltas sobre este tema siempre son referidas a personajes caricaturescos. Y la idea nuestra es justamente no salir tanto del ámbito, pero sí por lo menos hacer algo más interesante, ¿no? Todo el mundo practica con Rick and Morty y con los Pokémon, pero no, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo un poco más entretenido, que yo particularmente no tengo idea de los Pokémon, así que no voy a practicar con los Pokémon, así que quédense tranquilos. Bien, más de uno o dos personajes de esa serie no conozco, así que no tiene sentido practicar con algo que poco o nada uno ubica, ¿no? Así que creamos un proyecto nuevo. Es un proyecto nuevo básico de JavaScript y HTML, o sea, no entramos en React todavía. Y lo que vamos a hacer es, justamente, vamos a crear, yo le llamé a la carpetita, vamos a mostrar personajes de la serie Simpson, y voy a crear un index.html, y junto con este archivo index, voy a crear un archivo que va a tener todo el JavaScript que va a controlar esta página HTML. Le voy a llamar a esa página, a ese módulo, esa partecita del programa que estoy creando, le voy a llamar app.js de JavaScript, ¿no? Bien, este archivito de JavaScript que se llama app o app, ¿no es cierto?, va a controlar todo lo que suceda en el index. El index simplemente va a ser como la vista, como una pantalla de lo que voy a controlar y traer información a través de el archivo app de JavaScript. Por otro lado, voy a crear también un archivito de CSS para hacer algunas mejoras a lo que voy a mostrar por pantalla. Algo básico, ¿no? Entonces voy a llamarle, por ejemplo, estilos.css, por darle un nombre. Pueden llamarle de otra manera si quieren. Si bien nosotros vamos a trabajar con Materialize ya que estamos acostumbrados prácticamente en los últimos prácticos de trabajar con Materialize, vamos a seguir trabajando con Materialize, pero en estilo CSS simplemente vamos a retocar algunas cositas puntuales de nuestro sitio, de nuestra aplicación, para que se vea más a algo más, ¿cómo le puedo decir? Customizado, es decir, más modificado a nuestro antojo, ¿no? Porque Materialize, si bien, o Bootstrap, por hablar de otro framework de CSS, no tiene predefinido algunos formatos de botones, nos tiene predefinido algunos colores, etcétera, formas de ventana y demás.
Y lo que vamos a buscar nosotros es justamente, con estilos CSS, es darle nuestro toque personal al Materialize para que no quede tan básico o tan como predefinido de fábrica, ¿no? Para que quede algo más personalizado. Bueno, en este proyecto lo que vamos a hacer es vamos a crear una aplicación que nos haga una paginación, es decir, nos haga un listado de todos los personajes que tiene la serie animada Los Simpsons, todas sus temporadas principales, ¿no? En vez de trabajar con Pokémon y con Rick and Morty, decidí trabajar con algo mucho más conocido. Entonces, lo que vamos a hacer es, en nuestra página, lo que pretendemos hacer es que vamos a conectarnos a una base de datos de estos personajes, vamos a descargar su información de cada uno de ellos, vamos a mostrar la imagen de cada uno de ellos, vamos a paginar, es decir, no vamos a verlos a todos juntos porque son como 500 y pico, vamos a verlos simplemente por bloques de 20, podemos administrar eso, mostrar solamente 10 personajes por página, 20, etcétera, ¿no? Pero realmente yo estoy haciendo acá, creando un pequeño proyecto que va a mostrar más o menos 20 personajes por página. Y la idea final es que, más allá de que vamos a ver la información de los personajes, no para hoy, porque ya no sé si vamos a alcanzar con el tiempo, pero cuando lo terminemos el proyecto, que tenga la posibilidad de que podamos navegar por los personajes, podamos buscar algún personaje en particular que nos interese y podamos volver al principio de la aplicación. Eso es la idea principal de este proyecto, ¿no? De que podamos ver un listado, como un book, como un álbum, hablando mal y pronto de figuritas, de donde vamos a tener todos estos personajes de la serie animada. Podemos ver su información y demás. Podamos aplicar un poquito todo esto que conocemos del acceso a través del control de la aplicación a través de JavaScript, de mostrar de manera un poco más estética y mucho más personalizada todo lo que tiene que ver con la imagen del sitio y, por supuesto, ¿no es cierto?, poder conectarnos a una base de datos a través del sistema de la API, ¿no?, de esta base de datos. Entonces, con eso ya como redondeamos que sabemos por lo menos manejar de manera coherente todo lo que tiene que ver con frontend y accediendo a un backend de manera básica de momento, ¿no? Bueno, no lo hacemos con React porque es mucho más complicado con React. Tenemos que dominar todo esto y conocer los fundamentos básicos de acceder, ¿no es cierto?, a una API REST a través de JavaScript, HTML y demás. Simple, y ya cuando ya somos cancheros con todo esto, ahí pasamos a React nuevamente, para que se nos arme una ensalada, porque es aprender comandos nuevos, como más avanzados de JavaScript muchas veces, y más lo que tiene que ver con React, que también es todo nuevo, ¿no es cierto? Se arma un berenjenal y no podemos salir de allí. Entonces decidí justamente ir de a poco, digamos, manejar todo bien desde lo simple, para que después cuando vayamos a React se nos parezca más fácil lo que estamos haciendo, porque justamente la idea de React es que nos facilite el código JavaScript, que se complica cuando queremos controlar todo de una manera dinámica nuestro sitio, nuestra aplicación web. Bien, aquí tengo una muestra, a ver si tengo por acá lo que quiero que logremos hacer todos juntos. Voy a ver si tengo por acá a mano. Bueno, acá estoy corriendo en la página de muestra, ¿no es cierto?, el proyecto que tenemos que hacer, donde vamos a tener, ¿no es cierto?, una página. Vamos a ver los distintos personajes, vamos a ver alrededor de 20 personajes por pantalla. La información de estos personajes los vamos a traer desde una base de datos. Nos vamos a conectar a esa base de datos, vamos a descargar la información de estos personajes, la imagen de cada personaje, su nombre, la descripción básica o el capítulo donde aparecen, y le vamos a dar un par de efectos de CSS para que, por ejemplo, podamos ver esta transición que le hace un poco más agradable a la vista por cada personaje puntual que nos interese conocer, ¿no? Entonces vamos a ver varios personajes. Por ejemplo, acá estoy mostrando los primeros 20. No están ordenados, ya después vamos a ver si los podemos ordenar. Estos no están ordenados por nombres, sino están ordenados por ID, es decir, por identificador.
Así que no vamos a ver algunos que a lo mejor están en capítulos distintos. No son los más conocidos, pero están todos, ¿no es cierto? Si le hago clic en el botón siguiente, puedo ir viendo, ¿no es cierto? No solamente los personajes nuevos que van apareciendo, sino los que eran de las primeras y últimas temporadas. Están todos juntos. Son como alrededor de 650 personajes. Entonces, por eso es que no se puede mostrar todos juntos, pero como les repito, esto, fíjense que tiene un estilo responsive. Si yo agrando la pantalla, se vuelve a acomodar de una manera mucho más agradable a la vista y sigue mostrando, ¿no es cierto?, de una manera mucho más, ¿cómo les puedo decir?, más presentable la información que hacer una tabla y mostrar la fotito con los datos y puntos. Decidí, por eso, más trabajar un poquito con el CSS para que quede un poco más agradable. La idea es que después ustedes que terminan el proyecto le agreguen más funcionalidades. Es decir, yo por ejemplo solamente hasta el momento le agregué el botón de siguiente para agregar más personajes, pero vamos a ver si antes de terminar el proyecto le agregamos un botón para volver al inicio, para volver para atrás y también un buscador para buscar algún personaje en particular que nos interese conocer. ¿Está? Todo esto que estamos viendo es customizable, es decir, es totalmente, ¿no es cierto?, a gusto y piacere del cliente y del programador, es decir, le podemos poner el color que queramos. Yo más o menos jugué un poco con la estética de los personajes, pero ustedes van a poder ponerle el color que así les guste. Esa es la idea de este proyecto, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. Primero que nada, voy a apagar esto porque era para mostrarle a qué es más o menos lo que tenemos que hacer. Esto sería como el bosquejo para lo que tenemos que llegar, ¿no? No es nada de otro mundo, esto es un CSS de Materialize, nada más que, como les decía, le vamos a dar un poco de estética personal para que no quede tan cuadrado, porque Materialize es minimalista y nosotros queremos darle un poquito más de efectito y cosas así como para que quede un poco más lindo. Bueno, esa es la idea del proyecto. Vamos a empezar hoy, vamos a recapitular un poquito de todo lo que venimos viendo, porque siempre se está reutilizando todo lo que ya aprendimos y le vamos agregando más cosas. Sobre todo vamos a hacer hincapié en el tema de la conexión a los servidores a través de API REST, para poder descargar esta información, ¿no? Nuestro sitio tiene que ser lo más simple posible, porque recuerden que nosotros ya acá dividimos las tareas. Quienes se van a encargar de subir la información de los personajes, las fotos y todas esas cosas, son los que se van a encargar, los arquitectos que van a estar en la parte del backend, allá en la base de datos. Es problema de ellos. Nosotros nos vamos a enfocar en presentar de una manera mucho más agradable y acorde a los requerimientos que nos den, por ejemplo, de los colores y toda esa historia. Esa es la historia de estos proyectos que vamos haciendo día a día, ¿no? Vamos a empezar con esto de los personajes, después vamos a agregarle buscadores, vamos a ver si hacemos uno de noticias también, es decir, tenemos que tener en nuestro portfolio una gran variedad de aplicaciones hechas, ¿no es cierto?, de conexión a base de datos y demás, porque es lo que siempre se chequea a la hora de una entrevista técnica, para que tengan una idea. Bueno, cerramos esto, dejamos esto así. Buenas tardes, Matías, buenas tardes, Ariel, a toda la gente que se va sumando, bienvenidos. Comenzamos con nuestros proyectos de siempre. Entonces, abrimos una carpetita vacía y creamos un index HTML, creamos una hoja de estilo CSS y creamos una app JS, ¿no? Es decir, acá en index es donde vamos a ver toda nuestra información. Creamos un esquema básico de HTML, ¿no es cierto? En title le cambiamos, por ejemplo, ponemos personajes de los Simpsons. Bien, ahí tenemos lo básico de, ¿no es cierto?, de nuestro título. Le cambiamos esto, no vamos a ver otra vez, lo prendo acá para que se vaya viendo. Prenden el Go Live y ya se iría viendo en blanco, digamos, nuestra página va.
básica, ¿no? Ahí ya tenemos nuestra página, nuestra paleta, en nuestro, digamos, nuestro cuadro en blanco en donde vamos a ir dibujando toda la página que queremos trabajar, ¿no? Acá es donde tenemos que poner el título, las tarjetas con los distintos personajes y su información. Bien, eso no lo vamos a hacer, nada de esto lo vamos a hacer en la página HTML. Eso va a ser todo dinámico porque lo va a traer todo el servidor, ¿no? El servidor de base de datos lo tiene que descargar. Bien, entonces nuestro HTML, creamos una estructura básica que se va a llamar personaje de los Simpsons. Bien, de momento, lo que voy a hacer acá en el body, de momento lo que voy a hacer es, voy a poner un título para ver que está todo bien conectado, un H1, y voy a decir personajes. Simplemente voy a poner eso para ir viendo que está conectado, que se está viendo los cambios y toda esa historia, ¿no? Es simplemente para ir viendo eso. Bueno, una vez que tenemos ya nuestra estructura básica de HTML en nuestro proyecto, vamos a poner las etiquetas que enlazan nuestros estilos y nuestra aplicación, ¿no? Bien, comenzamos por el CSS. Vamos de arriba para abajo. Entonces, el CSS, ¿dónde se ubicaba en un proyecto web? Siempre se ubica en el head, ¿cierto? Acá en el head del proyecto, del HTML, ahí es donde se ubica. La primera etiqueta, el primer enlace que vamos a agregar va a ser el enlace de Materialize. ¿Por qué Materialize? Para no estar escribiendo todos los colores, las clases y toda esa historia. Vamos a partir de algo ya hecho y en todo caso si necesitamos mejorar algo, lo mejoramos. Pero no vamos a estar escribiendo de cero los CSS. Así que le agregamos acá la etiqueta de Materialize. Podemos importarla, si ustedes la quieren importar, la pueden importar, pero generalmente lo que se hace, se trabaja con lo que se llama CDN, es decir, se trabaja online. Entonces, si vamos a la página de Materialize, buscamos el link para pegar acá en la entrada y listo, ya está. Fíjense que acá dice CDN, el link, copian esto acá y acá antes del título lo agregan. Ahí tienen el CSS ya de Materialize instalado. Y acá abajo, antes de que cierre el body, vamos a pegar el script de Materialize. Eso no hace falta, de momento no lo vamos a usar, así que no hace falta, simplemente el CSS. Fíjense que si ya vemos la página, vamos a ver que ya automáticamente ya tomó el estilo, ¿no? Y no tuvimos que agregar ningún archivo raro, ni importarlo, ni pegarlo, ni nada acá. ¿Está? Entonces, por eso utilizamos el link externo de Materialize, que es mucho más sencillo de utilizar. Para nuestro proyecto nos va a reservir. Primero, por empezar, porque sí o sí tenemos que estar conectados online para que el sistema funcione. Si no, no vamos a poder descargar los personajes, ni la información, ni nada de eso. O sea, si no hay una conexión online, no vamos a poder conectarnos a la base de datos. Así que no tiene sentido de que descarguemos los CSS y demás y lo pongamos acá offline como lo hacíamos antes, porque sí o sí vamos a estar online conectados. Así que mejor para nosotros, para ahorrarnos tiempo, pegamos el enlace acá arriba al servidor de Materialize, directamente ya tenemos el CSS funcional. Lo otro que vamos a necesitar es enlazar el CSS estilos nuestro propio. Ese sí lo vamos a tener, y lo vamos a escribir algunas cositas para mejorar, ¿no es cierto? El Materialize, y ese sí, como lo enlazamos acá, ponemos aquí adentro link, le dan enter y acá dice hoja de estilo y href, y acá le arrastramos el archivito que creamos en blanco, que todavía no tiene nada adentro, lo arrastramos y con shift lo soltamos adentro de las comillas y allí tenemos, ¿no es cierto?, ya enlazado nuestro estilo personalizado que después le vamos a agregar algunas cosas para mejorar el Materialize. Esa hoja de estilo propio, personalizada nuestra, la ponemos abajo del enlace de Materialize. ¿Tá? Primero se tiene que cargar lo que viene de Materialize y después
el nuestro, que es el que va a mejorar algunas cosas de materia. Bien, si ustedes por ahí se sienten animados a hacer todo el CSS por su propia cuenta y no utilizar ningún framework, bienvenido sea. Acá esto yo lo estoy utilizando así para ahorrar tiempo. Bueno, ya tenemos los enlaces. Ahora, antes de cerrar el body, lo que vamos a hacer es, vamos a enlazar nuestra aplicación de JavaScript acá para que controle nuestra página. Ponemos script que se abre y que se cierra la etiqueta, y acá le ponemos como recurso src, y ahí le decimos app.javascript, y ahí ya está enlazado nuestro JavaScript, está enlazado ahí. Bien, están enlazados la hoja de estilo y están enlazados el JavaScript nuestro. Vamos a probar si esto está enlazado. Lo que voy a hacer es, acá dentro del body, voy a crear, ¿no es cierto?, debajo de personajes, voy a crear un div, y a este div le voy a dar un ID, que voy a llamar root. Pueden darle el nombre que quieran, pero se estila dar. Fíjense que esto parece muy parecido a lo que hacen React de manera automática, ¿no? Y de cierta manera es como que vamos entendiendo por qué React hace todas estas cosas. Bueno, este div lo que va a cargar es toda la página. Esto, si quieren, lo pueden bajar abajo para que se entienda. Ahí. Entonces, acá dentro de este div que tiene por ID root, es en donde nuestro JavaScript, que se llama PJS, va a ir dibujando todos los datos, la información, las ventanas, los personajes, los datos, todo va a ir dibujando automáticamente el JavaScript acá adentro. Nosotros no vamos a escribir absolutamente nada más que código básico, ¿no? Pero acá dentro de este div es en donde se va a ir dibujando todo lo que JavaScript trae. Bien, entonces, bueno, eso es lo que en primera instancia tenemos que hacer. Aquí en realidad yo puse el H1 con personajes simplemente para que vayamos viendo cómo se va a ir viendo todo esto. En realidad no va a decir personajes, sino le podemos poner listado de personajes. No queda medio pelado, listado de personajes. Y ya que estamos con, lo metemos adentro de un div a esto para que entonces lo metemos acá dentro de un div para que le podamos dar estilo y toda la historia. Queda un poco más centrado, más que en un H1 medio grande, me parece H1. Lo que vamos a hacer es, lo voy a meter adentro de un H3 que es un poco más chico. Entonces lo metemos en un H3. Listado de personajes, ahí está, y lo ponemos de color azul. Para darle el color azul le decimos class blue y chao. Entonces, blue-text, txt. Entonces, el texto lo quiero de color azul, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro listado de personajes. Bien, arriba del listado de personajes, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar la imagen, una imagen de PNG, o sea, un estilo de imagen vectorial, ¿no es cierto?, que tiene el título de los ISO. Entonces, cuando aparezca la página, vamos a ver ese título arriba, ¿no es cierto? Le podemos dar un tamaño definido y esta historia, ¿no? Lo que voy a hacer yo, como ya lo descargué por algún lado, para que no lo tengan que andar buscando ustedes nuevamente, se los voy a pasar ahora mismo ya por chat, así lo pueden tener. Creo que en su momento les pasé esta carpetita, pero por las dudas se los vuelvo a pasar. Bien, entonces acá por el chat se los paso. Bien, ahí se los pasé por el chat. Entonces así lo tienen. Ahí hay un par de imágenes que podemos usar de muestra, y también tenemos el título que vamos a usar en nuestro proyecto.
Bien, el título, yo lo que voy a hacer es, generalmente acá, lo voy a agregar acá como algo, como un archivo paralelo a lo que ya tenemos. Total, es lo único, no hace falta que creamos una carpeta. Si quieren pueden crear una carpeta, no hay ningún problema. Creamos una carpeta acá que se llame IMG, que es lo que sería lo correcto, y ahí adentro, ¿no es cierto?, de esa carpeta IMG, ahí pueden descargar todas las imágenes que les pase por el chat, que después lo vamos a subir también al aula para que ya lo tengan allí. En todo caso, si están viendo después este video más tarde, esta clase más tarde, ¿no? Ahí adentro, fíjense, yo dentro de esa carpeta, yo de momento lo único que voy a agregar es el título, que es un archivo web que me sirve para que se vea solamente las letras, y el resto va a ser transparente, ¿no? Bueno, ese es el único. Yo de momento voy a usar esa única imagen. Ustedes, si quieren, descarguen las otras de manera que les quede de modelo. Bueno, este título es lo que le voy a poner acá arriba antes de que aparezcan personajes. Así se puede ver de una manera, ¿no es cierto?, un poco más coherente lo que estamos trabajando. Bueno, esto lo cierro, era simplemente para ver qué es lo que hay ahí. Ese título yo quiero que esté aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, acá antes, donde arranca el body, el cuerpo de la página, tenemos este subtítulo en realidad que dice el listado de los personajes, y antes de ese subtítulo voy a crear, ¿no es cierto?, un div. Voy a crear un div, y este div, adentro de este div voy a poner la imagen, ¿no? Esa que va a ser la del título. Entonces pongo IMG, Enter, y acá paso, ¿no es cierto?, y suelto dentro de recursos, del source, en el alternative le pongo título. Acá se muestra porque la imagen realmente es un PNG bien grande, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a achicar un poquito porque si no se va a ver muy grande y no tiene sentido. Así que no se preocupen, si lo agregan nos va a quedar bastante grande. A este div le vamos a poner como clase, porque lo vamos a controlar desde el CSS propio nuestro. Le vamos a dar algunos estilos para que se achique, porque si no se va a ver muy grande siempre, ¿no? Y es importante que la imagen no sea chica, no sea una imagen estática, sino sea como de este estilo que es vectorial, porque la página puede ver después en un televisor, o se puede ver en una tablet, o se puede ver en un celular, y dependiendo del tamaño del dispositivo en donde se va a ver la página, esto se tiene que ver o más grande o más chico, etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos una imagen estática JPG, se va a quedar medio fulero si se ve en un televisor después. Es por eso que se usa este estilo de imágenes vectoriales. Pero si ustedes quieren poner otro tipo de estilo de imagen, como título y demás, no hay ningún problema. Bien, por eso, mejor que sobre y no que falte, ¿no? Porque recuerden que hoy por hoy las páginas son responsive, son para ver en muchos dispositivos, y si la diseñamos solamente para ver en la computadora o en el celular, medio como que me pasa a mí, a veces veo los proyectos que trabajamos en el televisor, y ahí me acuerdo, cierto que había que agrandar tal cosa. Entonces, para que tengan una idea de que es mejor de que quede grande y que se adapte después al dispositivo, y no que sea algo chiquito que lo agrandemos y quede feo. Bueno, a este div que contiene el título, que está muy grande, le voy a dar una clase, y esa clase no está en Materialize, la vamos a tener que escribir nosotros a papel y lápiz acá en estilo CSS, ¿no? Para poder controlar. Esa clase, vamos a darle como nombre a esa clase título. Muy original, ¿no? Class título. Entonces, este div contiene una clase de CSS que se va a llamar título, y adentro está la imagen esta que estamos mostrando. Vamos a estilo CSS, y lo que vamos a hacer es, vamos a declarar esa clase título para que esto se vea más chico, porque si no va a ser feo trabajar así. Entonces ponemos punto título, así era como se declaraba en CSS, la clase punto título img, porque queremos controlar la imagen que está en su interior, y allí vamos a decir que el display sea block. Decimos que el display sea block, que tenga un margin de izquierda,
que esté centrado a la izquierda y margin de la derecha, o sea, la right, que esté también centrado de manera automática. Es centrado a derecha e izquierda, ¿no? Entonces ahí va a quedar centrado. Y le vamos a dar un ancho de un 35%, de un 20 o un 35%, eso a gusto de ustedes. Entonces podemos decir que va a tener un width, un ancho de un 35% de la pantalla. Si quieren darle más o menos, también. Entonces ven, allí ya tenemos centrado, por eso display quiere decir que lo vamos a mostrar en pantalla como un bloque a esa imagen. Le damos un centrado automático a derecha y a izquierda de la pantalla, por eso queda en el medio, y va a tener un ancho de aproximadamente del 35% de la imagen que se vea, del lado visual. Esto, si quieren, le pueden dar un poquito más o un poquito menos. Fíjense que si le doy el 50, esto se va a ver un poco más grande. Y si le doy un 35, como lo tenía predefinido, lo van a ver así. Lo que sí tienen que tener en cuenta que cuando agranden la pantalla, si esto, como les decía, lo ven en un televisor, se va a ver más grande. Si lo ven en un celular, a lo mejor se va a ver un poquito más chico. Se va a ver, fíjense. ¿Ven? Eso es la magia del responsive. Bueno, ¿qué más nos falta? Vamos a centrar este listado de personajes que quedó medio colgado ahí al costado. Vamos a aquí, vamos a donde dice class container, dice blue text, y acá le damos en donde dice container, le decimos, más allá de que sea un contenedor, que sea center. Entonces, listo. Esto ya es, esta clase ya no es de la que escribimos nosotros, es la que viene de Materialize. Materialize tiene el center. Ustedes cuando quieren centrar algo en Materialize simplemente le meten center y ya está. Eso, por eso es lo lindo de Materialize, se acomoda solito. Bien. No utilizo Materialize para la imagen porque Materialize no trabaja con administración de imágenes en sí. Trae algunas clases particulares para mostrar imágenes de tarjeta y todo, que ya la vamos a usar, pero no administra imágenes en sí. Por eso es que sí o sí tuvimos que crear un CSS personalizado que va a trabajar con la clase que le llamamos título y con la imagen que está dentro de ese título, de ese bloque que está el título, ¿no? Por esa razón, porque Materialize no trabaja con imagen. Pero bueno, es lo de menos. Más adelante, si nos hace falta algo más para las tarjetas, lo vamos a hacer también a mano. Bueno, ya tenemos el título, por lo menos, tenemos el listado de personajes, ¿cierto? ¿Y qué más? Tenemos que, bueno, empezar a codificar, ¿no es cierto? Acá adentro, lo que vamos a hacer es, vamos a crear tarjetas, distintos tipos de tarjetas, y esas tarjetas van a mostrar los personajes con la descripción de cada uno. Esa es la idea del proyecto, ¿no? Otra cosa importante, fíjense que tenemos, ¿no es cierto?, el cuerpo de nuestra página se ve en blanco. Lo ideal sería que el color del fondo de la aplicación tenga un color, ¿no es cierto?, color amarillo típico, ¿no es cierto?, de esta serie. Entonces, eso ya podemos jugar con eso un poquito. Así que el cuerpo, que es el body, al body le podemos dar un class yellow. Va a quedar muy fuerte si ponemos amarillo puro. Entonces lo vamos a aclarar un poquito. Le vamos a decir lighten -2, por ejemplo. Esto es una clase de Materialize y lo que hace es, me pone el color amarillo y lo aclara un poquito. Recuerden que Materialize puede aclarar desde 1 hasta 5. Puede ser -1, quedaría así. Puede ser -3, ya queda muy claro para mi gusto. Hasta 5, y el 5 sería el más clarito de todo, que es como un patito, digamos. Vamos a dejar en 2 o en 3. Como que cualquiera de los dos funciona. Bien. Hasta ahí, gente. Consultas, preguntas.
¿Dudas? ¿Todo bien hasta acá? Hasta ahora no tenemos nada nuevo, ¿no? Esto ya es lo que medio como que siempre venimos manejando. Bueno, continuamos entonces. De 10 entonces. Bueno, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro proyecto, ya estamos viendo ya el, la, la parte base de nuestro proyecto sobre este lienzo, ese es el término correcto, ¿no? En inglés lienzo se dice Canva, con B corta. Sobre este lienzo, sobre esta Canva, como dicen algunos que enseñan, vamos a ubicar todos los personajes y las tarjetas con los datos de todos esos personajes que queremos paginar. Ahora parece un poco gracioso trabajar con personajes que no me parece interesante y toda esa historia, pero tengan en cuenta que esto después va a ser productos que va a venir de una empresa. A lo mejor van a ser listados de Amazon, listados de Mercado Libre, listados de, qué sé yo, bancarios con productos de una nueva tecnología. Es decir, todo esto después uno va a recibir la información y la tiene que mostrar. Y esto como que nos sirve para entrenarnos a la hora de crear tarjetas y mostrar rápidamente todo lo que necesitamos mostrar o crear para los usuarios que nos contraten, ¿no? Y eso es para que tengan una idea. Después de esto pueden practicar con otras APIs, con otros personajes de su propio gusto. Yo para hoy tenía o Juego de Tronos o Los Simpsons y medio que los dibujitos me pudieron un poco más. Así que por eso lo hice de esta manera. Bueno, tenemos entonces la parte básica. Acá, listo, ya está. No vamos a hacer más nada. Ya después vamos a ver si le agregamos el botón y toda esa historia. Pero acá prácticamente es en donde no tenemos que ya hacer más nada. Porque lo que vamos a hacer es, vamos a crear todo desde JavaScript, desde nuestra aplicación de JavaScript, app.js. Desde ahí vamos a controlar este HTML que acabamos de crear, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a nuestro JavaScript. Ya estamos en nuestro JavaScript. Y acá, este JavaScript, todo lo que codifiquemos acá, primero, JavaScript se tiene que conectar a la base de datos, traer la información y mostrarla a través del index HTML que tenemos acá. El enlace donde vamos a mostrar todo es este div hermoso que vemos acá, que está como escondidito. Acá es donde vamos a mostrar toda la información que viene de JavaScript. Si quieren pueden poner un comentario, ¿no es cierto? Aquí vamos a mostrar toda la información proveniente de JavaScript. ¿Ah? Entonces todo lo que hagamos en JavaScript, que traigamos, que nos conectemos y demás, lo tenemos que mostrar acá. Por eso es que nosotros no vamos a escribir más nada. Ya digamos, le vamos a delegar todo a JavaScript, le vamos a enseñar, le vamos a decir los códigos que tiene que meter acá. Nos vamos, fíjense que algo importantísimo. ¿Quién es la llave para que del mundo para que venga acá JavaScript y escriba? Es root. Le vamos a decir que se conecte a través de un document element, get element by ID, que tenga por root y aquí meta todo lo que traiga. Bueno, listo el HTML, ya no tocamos más esto, vamos a empezar a codificar acá nuestro JavaScript. Primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá en JavaScript? Y lo que primero tenemos que hacer, valga la redundancia, es conectarnos a la base de datos. Vamos a empezar por eso, vamos a ver si nos podemos conectar, que nos muestre información y después vamos a ir mejorando cómo se muestra eso por pantalla. Recapitulando un poquito, entonces nos tenemos que conectar
a una API que nos traiga toda la información. Entonces creamos una variable que se va a llamar URL, que es la dirección web, es decir, la dirección URL en donde vamos a en la que va a estar el string, ¿no es cierto?, la cadena de carácter con la ruta para conectarnos a la API, ¿no?, que conocemos. Esa URL yo la voy a escribir acá, entre comillas, y coma, es https dos puntos barra barra API Simpsons Simpsons, así se llama, API Simpsons, ¿no es cierto? Punto fly punto dev. De acá, ¿no es cierto?, vamos a traer la información. Y de ahí, dentro de esta dirección, hay varias cosas que podemos traer, pero nosotros nos vamos a enfocar en los personajes y la información de los personajes. Entonces ponemos barra API barra personajes. Barra personaje. Y, ¿no es cierto?, vamos a mostrar, eso sería lo básico que tenemos que poner. Esta es la dirección para conectarnos. Lo que voy a hacer es, le voy a copiar todo esto, esta ruta, se las paso por el chat, para que no se equivoque. Ahí está la dirección. Esta es la dirección de la API, del servidor que nos va a dar todos los personajes, la fotito y todos los chiches, ¿no? Entonces sería API Simpson.fly.dev, API personaje. ¿Tá? Después vamos a ver que le podemos agregar algunos parámetros a esta dirección, a este string, para que nos traiga, por ejemplo, en vez de traernos 5 personajes, nos traiga 20, que nos conectemos que veamos la página número 3, porque si nos muestra de 20, si son creo que como 650 personajes, no los podemos mostrar todos en una sola pantalla. Entonces tenemos que paginar, y paginar significa separar en páginas con distinta información en cada una de ellas, ¿no? Repitiendo el esquema que ya conocemos. Es como que tenemos un álbum de figuritas y bueno, vamos mostrando lo que podamos por página. Bien, acá a esta dirección es a donde nos tenemos que conectar. Bien, vamos a hacer un par de pruebas para ver si esto está todo bien. Lo que primero necesitamos conocer es la dirección. Sabemos la dirección a donde nos conectamos y bueno, vamos a hacer un par de pruebas para saber si nos estamos conectando todo bien y si se puede traer información desde allí. La instrucción mágica de JavaScript que se conecta a una base de datos para traer la información, particularmente a una base que tiene endpoint que se llama API, es fetch. Entonces escribimos fetch, ¿no es cierto?, enter, y entre paréntesis le tenemos que pasar, ¿no es cierto?, aquí la dirección a donde queremos que se conecte el JavaScript y nos traiga información. Esa información la tenemos acá en la variable que creamos acá arriba, que se llama URL. Entonces ponemos acá URL, es la variable. Esto acá, si quieren ponerle otro nombre, es gusto de usted, ¿no? Les recuerdo, creamos una variable para no tener que escribir toda esta ruta acá adentro, porque si no se pone engorroso el tema. Entonces decimos fetch, el nombre de esta variable, donde pusimos la dirección de la API que queremos consumir. Y luego de eso, ¿no es cierto?, vamos a empezar a ver qué datos nos trae. Recordemos que fetch es una función de tipo asíncrona. Ya habíamos hablado en la clase pasada un poquito de lo que era una función asíncrona. Una función asíncrona era una función que se conecta a internet y trae información y puede demorar en cargar esa información. Pero tiene un problema JavaScript, que tiene una ejecución imperativa, es decir, hace primero esto, vamos acá para que se vea un poco. Hago primero esto, hago después esto, hago después esto, hago después esto. ¿Está? O sea, tiene un orden de prioridades las instrucciones, y si una instrucción se frena o no anda y demás, se jode todo el resto. Entonces, por esa razón existen este tipo de instrucciones o de funciones especiales que se llaman asíncronas, que empiezan a trabajar de manera paralela. Cuando el navegador encuentra esta instrucción para ejecutar,
la ejecuta en un segundo plano para que se entienda y continúa con el resto. No la espera. ¿Por qué? Porque si tiene que esperarla, no sabe si se va a conectar o no. Entonces no va a poder seguir ejecutando lo demás. Así que esta función, cuando se ejecuta, devuelve lo que se conoce como una promesa. ¿Qué es una promesa en JavaScript? No es nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que un tiempo de espera en donde un cierto dato o una cierta información viene a través de una URL, de una dirección web. ¿Está? Fíjense que si yo hago console.log de esta URL con esta función, ¿no es cierto? Acá lo que voy a hacer es F12. Vamos a abrir la consola y vamos a ir viendo lo que va pasando. Esto es acá aprieto consola porque fíjense lo que me aparece acá. Me dice promesa. Y la promesa, fíjense, si le doy clic acá adentro, me da un montón de datos, me dice que es una promesa y demás. Bueno, entonces quiere decir que no me trajo información acá, me trajo lo que es una promesa. Es decir, voy a prometerte que te voy a traer información, vos continúa haciendo lo que tengas que hacer. Bien, entonces, para que se ejecute esa promesa y continúe trayendo, lo que se tiene que hacer es, voy a sacar esto, era simplemente para mostrarle. Ejecuto el fetch y para que no quede un chorizo así muy largo, se pone abajo, pero en realidad esto podría ser así. Punto, then, la instrucción then, es un método que tiene fetch, que me permite, ¿no es cierto?, ir ejecutando distintas promesas que me va devolviendo la URL. Pero para que no quede todo acá amontonado en esta línea, se puede poner abajo y no hay ningún problema. JavaScript lo interpreta muy bien, sabe que este punto es continuación de lo de arriba. Y le voy a decir que then, que entonces, ¿no es cierto?, la respuesta, que lo que me traiga, ¿no es cierto?, el fetch de arriba, se guarde en una variable que se llama respuesta. El nombre de la variable que voy a poner acá es la que va a guardar la respuesta. Yo, valga la redundancia, le llamo respuesta, pero ustedes si quieren ponerle en inglés response, le quieren poner data, como ustedes quieran, pueden ponerle, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer yo acá, a esta respuesta que estoy recibiendo, le voy a decir que me la muestre por consola. Y de esta manera, acá pongo un punto y coma. Entonces le estoy diciendo, primero que se conecte a la dirección esta. Y entonces, con eso que trae, se ejecute y se guarde en esta variable que se llama respuesta. Acá lo que le estoy haciendo con la funcioncita flecha esta es que me muestre por consola qué es lo que hay adentro de esa respuesta. Y fíjense que acá en la consola estoy viendo que me trae una respuesta, ¿no es cierto? Dentro de esa respuesta me dice que el estatus es OK. Esto es muy importante cuando voy revisando las API, ¿no?, que me estoy conectando. Fíjense que le diga 200. En el estatus 200 le está indicando que hay una conexión correcta, que no hay ningún error en el camino y demás, y que pueden continuar con la traída de datos, es decir, con el pedido de información que le estamos pidiendo, ¿no? En este caso, los personajes que nos hacen falta. Bueno, ya está todo OK. Entonces, esta respuesta es la ejecución de la promesa que me dio esta URL. Esta funcioncita flecha era para que me muestre a ver qué es lo que me está trayendo. Pero yo no quiero que me muestre por consola eso. Yo lo que quiero es que esa información se convierta en un dato, en un arreglo de datos que se llama el arreglo de datos que trabaja JavaScript. Particularmente, el más conocido se llama JSON. Entonces, yo lo que voy a pedirle es que esta respuesta la convierta a ese formato, a ese arreglo, a ese vector de objetos que se llama JSON. Así que lo que voy a hacer aquí es esta respuesta que está acá, la paso a ese formato de arreglo de objetos que se llama JSON. Entonces digo respuesta.JSON, es un método, y allí lo que hice es esta respuesta que viene de esta URL que ejecuta a su vez este fetch, lo transformo a un arreglo de objetos que se llama JSON. Si yo reviso este JSON que está acá, si yo reviso
este JSON que está acá, ¿no es cierto? Voy a encontrar que ahí va a haber un montón de datos de direcciones, de objetos y demás. Pero así como está no me sirve mucho a mí. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a volver a revisar toda la información que hay allí, ¿no es cierto? Y la voy a transformar en datos más legibles. Entonces digo que entonces esa información que me viene acá en esta respuesta la transformo en un arreglo propiamente dicho. Le voy a llamar datos a ese arreglo. Si quieren, podemos hacer una funcioncita flecha y mostrarlo por consola a eso. Le digo que por consola me muestre ese arreglo que se llama datos. Bien, entonces, de cierta manera, acá es console.log. No, nunca voy a ver. Ahora sí. Entonces, lo que hice fue, me conecté a la dirección del servidor, me dio una promesa, esa promesa la transformé a un formato de arreglo de objetos, y esos objetos ahora los transformo en datos que pueden ser trabajados. Entonces, con esta instrucción console.log, yo lo que voy a ver en la consola es qué es lo que me está trayendo. Fíjense que ahí está. Me trae, la información que me trae estos datos en realidad son un arreglo con cinco objetos. Estos 5 objetos son personajes, son 5 personajes. Después me trae estado de la red, estado del límite del tamaño del arreglo que me manda y toda esa historia, ¿no? Página y toda esa historia, mucha más información. Pero de todos estos datos que me trae a mí, ¿qué es lo que me importa? Me interesa este arreglito que me mandó entre tantas cosas que se llama doc. Ese arreglo, este vector que se llama doc, tiene 5 elementos. Dentro de cada uno de esos elementos hay un personaje. Fíjese, en la posición 0 está Krusty, el payaso. En la posición 1 está otro que se llama Cletus. Y así, ¿no es cierto? Y fíjense que por cada objeto que viene en ese arreglo, me trae un montón de datos. Los nombres, si está vivo o no, si es masculino o no, la historia más o menos del personaje, el nombre, la ocupación, cuándo participó, cuándo es la última vez que participó en la serie, y una historia resumida del personaje. Toda esa información me trae en cada uno de los objetos que vienen en este arreglo. Por defecto, esta API me da los 5 primeros personajes. Ya vamos a ver que se pueden agrandar estos personajes. Se pueden mostrar mucho más. Pero por defecto solamente me muestra los primeros 5. ¿Está? Entonces, bueno, ya me conecté a la API. Ya creé el arreglo este que tiene toda esta información. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a recorrer ese arreglo. Bueno, esto era simplemente este console log, es solamente para ir viendo qué es lo que me va trayendo. Así que yo lo que voy a hacer es voy a recorrer con un for, voy a recorrer todo ese arreglo que se llama datos y a ver qué hay ahí adentro. Y voy a sacar lo que a mí me interese mostrar nada más. Por ejemplo, quiero que me muestre los nombres de los personajes que me trajo cuando me conecte. Así que de acá lo que voy a hacer es, voy a hacer un for each, ¿no es cierto? Voy a hacer una función, abro llaves y cierro llaves, que de este dato con una funcioncito flecha, abro, quiero que me haga lo siguiente. Esto en JavaScript significa lo siguiente. Este arreglo que está acá, quiero que me ejecute esta instrucción que está entre llaves. Entonces, abro y cierro llaves. Hago Enter acá para escribir las instrucciones un poco más cómodas. Y acá adentro voy a escribir un for each. For mejorado, ¿no es cierto? Que me vaya mostrando todos los objetos que están dentro de datos. Allí voy a decir for each, ¿no es cierto? Enter. Y me aparece la instrucción que me recorre todo el arreglo y me va mostrando uno por uno los objetos que tiene en su interior. Bien, si escriben datos, se cambia, fíjense, automáticamente el Visual Studio Code me cambia el nombre del arreglo por datos, ¿no? Que es como debe ser. Y acá en vez de elemento podemos ver que el objeto sea elemento, vamos a llamarle personaje. Para que nos sea un poco más intuitivo a nosotros cuando estamos recorriendo este arreglo de datos
nos muestre cada uno de los personajes que tiene en su interior. Bien, entonces ya tenemos el arreglo, lo vamos a recorrer con un for each y cada objeto le voy a llamar personaje. Personaje 1, 2, 3, 4 y 5, porque hay 5 acá dentro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de la llave esta que me aparece acá, por ejemplo, voy a hacer un console log. Lo voy a ver por consola, en otra palabra, ¿no? Que me muestre lo que personaje tiene punto nombre. Y así me muestra el nombre, por ejemplo, de ese personaje. Bien, porque uno de los atributos que él tenía era nombre, por decir una cosa. Bien, a ver, ¿qué estoy escribiendo mal? Puede que no tenga acá. Si me escucha medio mal es porque estoy un poco resfriado, así que mil disculpas si se escucha bajito lo que estoy diciendo. Bueno, entonces tenemos acá datos, lo voy a recorrer con el for each. Voy a, por cada personaje que me muestre, ¿no es cierto?, el for each, voy a ir mostrando lo que tiene en su interior. Bien, a ver, en realidad no es nombre, sino dentro de los datos había algo que se llamaba docs, y dentro de doc estaba cada uno de los personajes. Así era la historia, ¿no? Acá es punto docs, yo me estoy confundiendo. Dentro de dentro de los datos había un arreglo que se llamaba doc, y adentro de los documentos estaban los personajes. En realidad, acá no es acá, sino ahí. Ahora sí, ahí está. Fíjense que este lío tuve que hacer porque tengo que recorrer toda la información que me trae, ¿no es cierto? Entonces, Krusty el payaso, Cletus, Kirk Van Houten, Richard, Sarah Wigen, etcétera, ¿no? Me muestra solamente 5. Recuerden que por defecto esta API me manda los primeros 5 personajes, ya después vamos a agrandarlos, pero así es como yo puedo acceder. Vuelvo a repetirles, cuando yo traigo los datos de cuando me conecte a la API, esos datos que me llegan, yo los tengo que recorrer y mostrarlos. Pero en este caso particular, esta API me devuelve un montón de información. Entre toda esa información que me devuelve un arreglo que se llama doc. Y dentro de ese doc están los personajes. Por eso es que yo lo estoy recorriendo al for each, no a datos, sino al doc que está dentro de datos. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Está? Porque si no es como que yo estoy recorriendo algo y me va a dar error. Claro, yo no quiero que me muestre todo lo que hay acá adentro, sino los personajes que están en una carpetita que se llama doc dentro de. Así es como recorro solamente los nombres. También podría ver cuáles son las direcciones para ver las imágenes, pero acá en la consola solamente voy a ver los nombres, las imágenes, o sea, voy a ver texto nada más. Pero ya me sirve a mí para tener referencia después de lo que tengo que mostrar en el HTML. Gente, hacemos un recreo ahora y luego unos 5 o 7 minutitos volvemos y continuamos con esto y empezamos a mostrar las imágenes por cada uno. Bien, continuamos entonces. Hasta acá lo que habíamos logrado hacer era poder mostrar, ¿no es cierto? Por lo menos el listado de los personajes, ¿no? Esos personajes, vuelvo a recapitular, están dentro de ese arreglo que se llama datos, que viene desde toda esta ruta, ¿no?, que viene acá. Bien, y dentro de datos hay otro mini arreglo que se llama docs, que es el que contiene los personajes. Por defecto, vuelvo a repetir, este pedido a la API por primera vez, por defecto da 5 personajes nada más. Luego vamos a ver que podemos pedirle más personajes por página, es decir, por cada página que vamos a ir mostrando que nos muestre más personajes. Con estos 5 para arrancar ya nos sirve para configurar el sistema. Luego vamos a agrandar para que nos muestren más personajes y podemos hacer una paginación, es decir, podemos ir paso por paso, página por página, viendo los distintos personajes que falta mostrar. Bueno,
Cada personaje, la idea es que cada personaje que traiga este sistema, por ejemplo, acá está Krusty el payaso, Cletus, Kirk, Richard, todos esos, ¿no es cierto? Los muestre en una tarjetita. Es decir, en una tarjeta acá dentro, voy a cerrar la consola, nos muestra quién cada uno de esos personajes en una tarjeta, ¿no es cierto? Materialize particularmente tiene clases que nos dibujan tarjetas de una manera bastante sencilla y a su vez bastante simples de trabajar, ¿no es cierto? Así que volvemos al index y vamos a ver algunos ejemplos. Acá dentro del root, que es en donde se está dibujando todo lo que tiene que mostrarse, vamos a dibujar una sola tarjeta. Voy a dibujar una sola tarjeta aquí adentro. Voy a hardcodear una tarjeta, es decir, lo voy a hacer a mano a la tarjeta, pero es simplemente para recordar cómo se hace una tarjeta con Materialize. Después, esa tarjeta la vamos a decir que la haga acá, ¿no es cierto?, la funcioncita esta de JavaScript, que la dibuje sola la tarjeta, ¿no? Pero vamos a recordar cómo se hacía una tarjeta a mano. Primeramente, lo que me va a hacer falta seguramente va a ser una imagen, porque yo solamente había cargado el título, así que voy a buscar de los que le pasé. A ver si tengo... por acá anda, pues. Acá. Voy a pasar dos personajes y agregar solamente dos personajes. Voy a agregar Bar y Homero. Agrego un par más, ¿no? No es descarga, es Bart. No sé por qué dice descarga. Bueno. Entonces tengo allí los personajes. Voy a hacer unas tarjetitas con algunos personajes simplemente para recordar cómo se armaba el HTML y el JavaScript de una imagen con tarjeta, ¿no? De un card, como le dicen en Materialize, ¿no? Bueno, el código, primero que nada, el primer código que tengo que trabajar para que se muestre aquí, donde lo voy a mostrar, tiene que ser un contenedor. Es decir, ya tengo acá un div y este div tiene que ser un contenedor. Entonces tiene un ID, que es en donde el ID es para que JavaScript me traiga acá el código, ¿no? Pero no tiene la clase, así que a este ID le vamos, que va a ser el contenedor de todo lo que vamos a traer, vamos a darle la clase container. La clase container es la que fíjense que acá también el título y todas esas cosas están dentro de un container, ¿no? Lo que hace esta clase en Materialize es, primero que nada, me encierra todo lo que me quiere mostrar. Entonces, primero que nada, abrimos un div, que en realidad es el div principal, ¿no? El root. Le damos la clase container porque no tenía ninguna clase en realidad. Y acá dentro de este div container, vamos a escribir, ¿no es cierto?, un div o otro div, ¿no es cierto?, que es el que va a hacer la tarjeta. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de todo esto. Tenemos un div que va a ser el contenedor y dentro de este contenedor va a estar la tarjeta que queremos dibujar. Ese es el principio de todo esto. Entonces, como van a haber varias tarjetas acá dibujadas sobre nuestro lienzo, sobre nuestro cuadro que estamos pintando con HTML y CSS, ¿no es cierto?, tenemos que definir que no voy a hacer una tabla y voy adentro de cada celdita voy a dibujar los personajes. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a definir que van a haber columnas acá. Y hay por defecto, tanto en Materialize, en Bootstrap y demás, hay una definición de que los elementos están distribuidos dentro de una grilla, o sea, de una rejilla de elementos. Entonces cuando yo declaro que ciertos elementos que están sobre mi página se ubiquen en distintas posiciones para que esto sea responsive, tengo que declarar, ¿no es cierto?, la dimensión de esa grilla. Entonces, Materialize particularmente trabaja con columnas. Como máximo, Materialize lo que me dice es que me puede mostrar 12 elementos en una página, porque está dividido en 12 columnas. Si yo quiero mostrar menos elementos, lo que tengo que declarar es menos cantidad de columnas.
puedo declarar una sola columna o 12 en total. Eso es lo que tengo que tener en cuenta siempre antes de trabajar con la grilla de Materialize. Así que voy a crear otro div, ¿no es cierto? Voy a crear otro div acá adentro. Y este div le voy a dar la clase columna. Clase columna, ¿no es cierto? Voy a dar la clase columna y le voy a decir que puede haber, si el dispositivo que me va a mostrar, o sea, la clase ya está, allí ya estaría la columna. Primero el contenedor, el container, después la clase columna. ¿Para qué voy a trabajar con columnas? Para ubicar las tarjetas acá, o si no, todo me van a aparecer una arriba de la otra, ¿no? Y eso es lo que no quiero, ¿no? Entonces, les voy a decir, voy a trabajar con la clase columna, pero tengo que decir que me trabaje con 12 columnas si el dispositivo es pequeño. O sea, S de small en inglés, le voy a decir que trabaje con 12 columnas. Y si el dispositivo es mediano, medium, me trabaje con 6. Y si es large, que me trabaje con, por ejemplo, 2. Puedo poner así. Si quiero trabajar solamente con un tipo de dispositivo, con Materialize para que sea responsive la página, yo solamente trabajo con small o trabajo solamente con large. Yo puedo elegir con quién puedo trabajar. Pero, por ejemplo, para nuestro caso, más que verlo en la notebook o verlo, por ejemplo, en el celular, no lo vamos a ver más desparramado, ¿no? Entonces, aunque le pongan de small 12, voy a trabajar con 12 columnas o con 6. Pónganle así y con eso ya está bien. Entonces, el contenedor primero, en donde voy a mostrar la tarjeta, las tarjetas, mejor dicho. Después voy a dividir ese contenedor en columnas. Y ahora recién voy a crear otro div acá adentro que va a ser la clase tarjeta. Entonces digo div.car, doy enter y automáticamente ya se crea el div con la clase tarjeta. Esto todo, esta documentación que le estoy diciendo, esto es todo en la página de Materialize. Acá está todo esto, ¿no? Y ven aquí donde dice component y dice cars, allí está toda la documentación de cómo armar las tarjetas, ¿no? Y la explicación. Entonces, para que tengan en cuenta cuando si se olvidan cómo se hace, cómo se pueden armar las distintas tarjetas, y muestra acá ejemplos, ¿no? Y un código de ejemplo para seguir si quieren practicar. Bueno, volviendo acá a lo nuestro, entonces creamos el contenedor. Adentro del contenedor ponemos la clase de columnas, después la tarjeta propiamente dicho que va a ir en una de esas columnas, y ahora dentro de esa clase tarjeta, nuestra tarjeta va a tener una imagen. Si nos fijamos, Materialize lo que hace es me muestra una imagen en la parte de arriba y una descripción en la parte de abajo. Eso es lo que hace Materialize, ¿no? Y tiene a su vez título y toda esa historia, ¿no? Puedo agregarle link. Yo no voy a utilizar esto, simplemente quiero usar de la tarjeta que me muestre la imagen y la descripción del contenido de la imagen, ¿no? Entonces, dentro de la clase tarjeta tengo dos secciones: la imagen de la tarjeta y la descripción de la tarjeta. Entonces, acá adentro voy a crear un div que se va a llamar, que va a tener por clase car image, ¿no es cierto? Entonces digo div.car-image, enter, y allí lo que cree es un div allá adentro que tiene, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Tiene una clase que se llama car-image, y acá adentro voy a poner la imagen que quiero que se muestre como tarjeta. Entonces acá pongo img, y ahora voy a usar uno de estos que tengo acá como ejemplo. Todavía no estoy trabajando con la API, ¿no? Pero vamos a usar esto que tenemos de ejemplo. Por ejemplo, el de Homero. Y aprieto Shift y lo suelto acá donde es Source. Y ya debo tener, no lo estoy viendo, pero fíjense, ya me aparece, ¿no es cierto?, una imagen. Ahora lo que voy a hacer es, esto está en la parte que es la imagen. Me faltaría, ¿no es cierto?, el contenido de la tarjeta. Eso va dentro de la clase car. Recordemos, vuelvo a repetir, dentro del div de la clase car hay dos div que tengo que hacer. Uno que es de la clase imagen y otro de la clase contenido. Entonces, acá pongo div.car
guión content, contenido, enter, y allí se creó otro div que está al mismo nivel del div de la imagen, y acá adentro tengo que poner la descripción de todo lo que tiene que mostrar la tarjeta. Entonces, allí dentro de Card Content voy a poner, por ejemplo, con un H5, porque es medio chico, ¿no? El título, ¿no es cierto? Homero Simpson. Voy a poner el nombre, ¿no? Acá Homero Simpson. Y un párrafo acá abajo. Un párrafo que tenga, ¿no es cierto?, la descripción del personaje o la ocupación que tiene el personaje, ¿no? Por ejemplo, operario de planta nuclear. Esa sería la ocupación que tiene. ¿Qué más tenía? Era la imagen, el nombre, la ocupación que tiene el personaje y ¿qué más? La historia, una descripción básica, ¿no? Eso también tenía la tarjeta. Entonces acá cierro acá para que no quede tan amontonado y pongo, ¿no es cierto?, en un párrafo, en otro párrafo, y le voy a dar entonces, ¿no es cierto?, una descripción medio básica para un logren. Fíjense, ahí está mi imagen con el nombre, descripción del personaje, ocupación, ¿no es cierto?, del personaje, y la descripción de la historia del personaje. Puse un lorem ipsum como para rellenar esto, después va a ser bien el dato correcto del personaje, ¿no? Allí tendría una tarjeta de Materialize básica, ¿no? Simple. Bien, esta tarjeta, ¿me confirman hasta acá si pudieron hasta acá llegar hasta ahí, hasta este estado? Porque le vamos a dar formato a esto para que quede todo lindo. Entonces ya después, cuando esto está funcionando, listo, lo conectamos con la API, ya que dibuje la API todos los personajes, toda la historia. Pero esto lo estamos haciendo como bosquejo, como un mockup, como se dice propiamente dicho, para darle forma, ¿no? Profesor, yo lo hice, pero no me parece la foto grande como le aparece a usted. Me parece más chiquitita. A ver. No. Han parecido gigante, no grande, gigante. Por eso, a mí me parece como una tarjetita, el tamaño de una tarjetita me pareció a mí. A ver, debo tener mal escrito algo, voy a revisar, ¿no? Capaz que tengo mal escrito algo. Tengo la clase columna, container. A ver. Card. Tengo la columna S12, M6. Después tengo la clase tarjeta. La clase tarjeta card. Card image. A ver. No, yo tenía mal puesto. Ahora sí me parece grande. Pues yo tenía en vez de image, por imagen. Sí. Ahora me parece grande, así como tiene usted. Ya después de todas maneras lo voy a ajustar con CSS. Ahora igual que este. Sí, pero de todas maneras, fíjate y fíjense ustedes también que están atendiendo la clase, los demás compañeros, que esté todo bien escrito correctamente, porque son tantos códigos que tenemos que meter que puede chispotear algo el camino. A ver, card image, ¿qué más? Acá en alt pueden poner, ¿no es cierto?, personaje. Nunca dejen vacío el alt, porque en algunos navegadores da error esto, ¿eh? Así que pues, pónganle cualquier cosa, aunque sea allí en el alt, que es el alternative. Esto lo que hace es que se muestra un texto en el hueco del dibujo si no se puede descargar la imagen. Para eso se pone el alt. Y algunos compiladores dan error si no se pone. Bien, tenemos el div de la tarjeta, tenemos el div del contenido. Yo elegí ponerle el nombre, los datos, esto en el contenido, pero la clase, si se fijan, la clase ImageCard de Materialize me puede poner el título sobre la imagen y puede hacerme un link. Yo no elegí utilizar eso
por el hecho de que me va a ensuciar la imagen y algunas imágenes no tienen el mismo tamaño y demás. No queda muy bien. Por eso elegí ponerlo acá abajo con un H5, puede ser un H4 también si lo quieren un poquito más grande, etcétera. Eso es a gusto de ustedes. Bien, esta imagen, a ver, le di la clase card y demás, container. Sí. Estoy viendo si está todo ok. Bueno, acá en el vamos a trabajarlo un poquito. Ya está todo, o sea, más está bien, relativamente lo revisé nuevamente. Y si está bien, se va a ver así medio grande, no importa si se ve así grande. Eso depende del tamaño de la imagen, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo importante es que se vean todos los datos. Vamos a ubicar un poquito esto. Vamos a estilos. Y allí en estilos solamente tenemos el estilo para el título, ¿no? Vamos a darle formato a esta tarjeta, porque como lo pone en Materialize, lo pone medio en crudo, así, ¿no? A mí particularmente no me gusta mucho. Entonces, vamos a trabajar un poquito acá en punto card-image, a la clase card image, a la imagen de esa tarjeta, le vamos a dar unos estilos para que esta imagen tenga un poco más de formato, ¿no? Lo que vamos a hacer a esta imagen que está acá medio grande, le vamos a decir que sea mostrada, o sea, que tenga un display en bloque. Listo, ahí le estoy diciendo que tenga un display en bloque. Bárbaro. ¿Qué más le voy a decir? Que tenga la voy a centrar a la imagen. Margin, margin left, o sea, a la izquierda, auto. Con esto lo que le estoy diciendo es que se centre respecto a la izquierda. Y margin right, lo que le voy a decir es que se centre auto a la derecha, quede centrada respecto a la derecha y a la izquierda, ¿no? Para eso me sirven estos dos comandos. Bien, ¿qué más? Otra cosa con la tarjetita. Le vamos a hacer que quede medio redondeada para que no quede tan cuadrada así como está, ¿no? Entonces, punto card, la clase tarjeta, le vamos a dar un border radius. Recuerden que esto lo que hacía era, yo le decía radio de 30 píxeles. Lo que hace esto, me hace redondeado, fíjense cómo me queda redondeado la tarjeta. Eso es lo que hace el tema de el radio, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer a la tarjeta? El contenido de la tarjeta, el texto que está ahí adentro y toda esa historia, ¿no? Vamos a trabajar un poquito el contenido. Punto card content. El card content lo podemos modificar un poquito. Le podemos dar un color de fondo a este. Me baja. A esto para que no quede pegado con las imágenes. Vamos a dar un color de fondo a esa. Vamos a ver un background color. Y eso a gusto de ustedes. Pueden poner un celestito, un RGB, y allí ponemos 152, acá 188 y acá 250. Ahí tengo, ¿no es cierto? Fíjense cómo quedó con un color celeste, ¿no? Esa es la idea. ¿Y qué más podemos hacer? El efecto para que se levante la tarjetita cuando pasamos el mouse. Eso se llama hover. Entonces decimos punto card, dos puntos. Acá. Entonces, ¿qué queremos que haga cuando esté el mouse por encima? Vamos a darle un color de fondo. Background color. Vamos a darle un RGB. Y allí le vamos a dar un 255. 198 y un 254. ¿Qué es lo que hace esto? Me va a poner un color distinto acá, digamos, cuando tenga el mouse por encima. Esa es la idea de todo esto. Bien, le vamos a dar una sombra también a esta cajita. Pop Shadow, ¿dónde está? Aquí. Vamos a darle una sombrita con 5 píxeles.
¿Qué más? 5 píxeles y 20 píxeles. Esto lo que hace, me centra la sombra. Eso es lo que hace estos comandos que están acá. ¿Qué color de sombra? Y vamos a darle negro, ¿no? RGBA. Y ahí le vamos a dar 0, 0, 0. Y acá un 0. Esto lo que hace, me da sombra en la tarjeta. Fíjense cómo ya aparece la sombra. Cuando yo pongo el mouse encima, ya se está viendo la sombra de la tarjeta, ¿no? Este es el efecto que hace. Estos dos elementos son rojo, verde y azul. Y este último es el alfa, o sea, si es más, cuando más valor le doy a esto, más oscuro se pone. Para eso. Y por último le voy a dar, cuando le paso el mouse encima, le voy a dar lo que se llama transition. Y lo que hace transition, esto lo que hace es, hace que el efecto de transición de una tarjeta, cuando le paso el mouse encima, no sea tan brusco, sea lerdo, digamos, sea más suave. Le digo todo, la transición sea 400 milisegundos y sea de estilo easy. Entonces, de esta manera, tengo ya, digamos, toda la historia. Bueno, faltaría esa transformación. Le voy a dar ese efectito para que suba para arriba la tarjetita. Así como está, me muestra esto, pero no sube para arriba. Le voy a poner, ¿no es cierto?, que transform, ¿no es cierto?, suba para arriba. Le digo traslate. El traslade para la Y, o sea, respecto a X, que quiero que se mueva respecto a los costados, y si le digo que se traslade para la Y, para la Y, ¿no es cierto?, sería para arriba o para abajo, le voy a decir que se vaya para arriba, menos 3% del tamaño de la Y. Entonces, fíjense cómo ya se mueven. Ahí, eso es lo que hace SF. Creo que con esto estaríamos, ¿no? A ver si le tengo que modificar algo más. Tengo título, que es esto, estado de personaje, Car Image, ¿cierto? ¿Qué más? Me estoy olvidando de algo. Display en bloque, margin left, margin right, la tarjeta, el car, que border radius 30, car content, background color, y creo que estaríamos. A ver, título de imagen está bien acá. Bien, si cambio y esto pusiese, hice con una sola, lo que estoy haciendo una sola imagen, pero si pusiese otra imagen en vez de Homero, por ejemplo, a ver, voy a sacar Homero y voy a poner otro. Fíjense ahí cómo se borró la imagen, quedó el cuadradito con el alt que le dice personaje, ¿no? Es para eso el alt que se pone. Acá podemos poner foto de personaje. Es una descripción de la foto que falta, ¿no? Es para eso. Solamente se ve cuando falta la imagen. Para eso es el alt. Acá en source le vamos a agregar otro, por ejemplo, bar. Vamos a poner la bar. A ver cómo se vería. La tarjetita. Ahí estaría, ¿no es cierto? Bien. Y acá en el estilo, bueno, yo creo que ya estaríamos con eso. Ya con esto, bueno, después vamos a trabajar, habría que agregar algún botoncito por acá abajo. Pero con esto sería lo básico que habría que agregar. Para el título, para que esto quede así. Para la imagen, para que quede centrada, ¿no? Y para, digamos, la descripción y toda la historia esta que pusimos aquí. Eso después, en todo caso, lo vamos a ir mejorando a medida que pasen, digamos,
los códigos que vayamos escribiendo, ¿no? Bueno, entonces ya trabajamos un poquito las tarjetitas. Estas tarjetas después, acá estoy mostrando una sola. Se ve una sola porque justamente yo declaré, ¿no es cierto?, en el código que van a haber varias tarjetas. Acá solamente me está mostrando una, por eso es que se ve todo tan grande. Pero si yo tengo varias tarjetas después, estas se van a reacomodar acá dentro de este espacio. Esto se va a achicar y justamente me va a mostrar, ¿no es cierto?, todo más prolijo. Pero tengan en cuenta eso, que la idea es que justamente estas tarjetas no estén solas. Por eso que se ve todo más grande. Van a haber más tarjetas, ¿no? De hecho, nosotros acá en la declaración, ¿no es cierto?, de la clase, estamos diciendo que vamos a tener 12 si es chiquitito y 6 en máximo si es mediano, ¿no? O sea, eso para que tengan en cuenta. Bueno, ya tenemos el... Cierro acá. Esto que hicimos acá es simplemente un bosquejo para poder trabajar un poquito el CSS. Esto en realidad no lo vamos a usar así directamente como está. Tengan en cuenta eso, ¿no? La idea de todo esto es que esto que escribimos acá, este div y todo este chiste que hicimos acá, ¿no? Estos div que escribimos, que son un montón, son los que va a tener que dibujar el JavaScript. Porque JavaScript va a traer la dirección, va a traer la dirección de la imagen, del servidor trae la dirección de la imagen, el nombre del personaje, trae la ocupación que tiene el personaje y también me trae la descripción del personaje o la historia del personaje. Entonces tengan en cuenta que todo esto que está acá lo tiene que dibujar JavaScript, porque JavaScript trae esa información desde el servidor. Esto que hicimos acá es simplemente un hardcodeo para que podamos tener listo ya nuestro JavaScript cuando ya la información ya venga desde el servidor. Tengan en cuenta eso. Entonces, lo único que tenemos que tener listo acá es la clase que va a recibir los datos, que este es ID root, ¿no es cierto? Es el que va a traer todo, que es este div, el que tiene que estar listo para recibir todo. ¿Y qué más? Sí, creo que nada más. El título ya está. ¿Sí? Row. Ver. Me parece que estoy pensando acá a ver si le tengo que agregar algo más. Bien. No, entonces bueno, esto es todo lo que tengo que tener listo como para recibir los personajes. Voy a borrar todo esto. Si quieren, lo pueden comentar ustedes. Yo lo voy a borrar, lo voy a reescribir desde el JavaScript nuevamente. Esto lo hice justamente para tener una idea de cómo van a ir viéndose las cosas que se carguen desde el servidor. Esto lo borro. Lo importante es que tenga que quedar el div con el root, con el ID root, porque aquí es donde se van a cargar, como dice el comentario acá es donde se van a cargar toda la información proveniente de JavaScript. Si lo anterior lo querían mantener ustedes por las dudas, le pueden poner, ¿no es cierto?, el símbolo de comentario, entonces no lo pierden. Se le ponen acá esto así, le ponen acá y le dejan solamente este div. Es como que esto no está nada, quedó todo como comentario, ¿no? Eso si quieren, para no perderlo, para ir haciendo pruebas, le pueden poner el simbolito de comentario y esto queda como anulado. Pero si no lo sacan, porque solamente era para tener referencia en dónde va a tener que ir apareciendo toda la información que va a venir desde el servidor. Yo lo limpio porque ya está, era simplemente para mostrarles cómo van a ir apareciendo todo lo que traigamos desde el servidor. Bueno, hasta ahí está todo bien. Tenemos nuestra clase container, tenemos nuestro root. ¿Y qué más nos falta? Ya estoy pensando a ver si le puedo agregar algo más. Bueno, acá en vez de container lo que vamos a hacer es, en vez de container le voy a sacar este container. De momento le sacamos container acá. Y
le ponemos en vez de clase root, perdón, row. Mejor va a ser esto. Entonces, lo que va a hacer es que todo lo que me vaya trayendo me lo va a ir acomodando en una fila. Mejor de contenedor que sea row. Pueden dejarle container o si no ponerle row, es indistinto, ¿no es cierto? Estas dos clases que son de Materialize me disponen de manera, ¿no es cierto?, de contenedor o de renglón o de fila, renglón o fila, para que se acomoden los personajes que vamos a ir trayendo. Pueden ponerlo de cualquiera de las dos maneras. Es indistinto. Acá dentro de esta clase, perdón, de este div que tiene por clase row o container, como ustedes quieran, va a ir poniéndose todas las tarjetas. Volvamos a nuestro JavaScript. Ya nos conectamos. Tenemos la dirección acá, todo muy lindo. Ya nos conectamos con el fetch, trajimos todo y por consola estamos mostrando los nombres, por lo menos, de los personajes. Pero nosotros no queremos mostrar los nombres de los personajes. Yo lo que quiero, voy a sacar este console log que está acá porque no quiero mostrar los nombres de los personajes. Yo lo que necesito es que todos estos personajes que se cargaron adentro de este arreglo, que se llama datos, se vayan disociando y me vayan apareciendo acá como tarjetas, ¿no? Entonces, acá dentro de estas llaves que aparecen acá, que son del for each, voy a escribir todo el JavaScript para que se dibujen esas tarjetas, ¿no? Entonces, empezamos con el primer div que tenemos que hacer para dibujar las tarjetas, que era el de la clase columna. Div, acá hay que hacerlo todo a mano, no nos salvamos de nada. Entonces, acá sería... Perdón, antes de escribir esto, me vale la pena aclarar una cosa. Todo lo que yo escriba acá, se tiene que incluir acá dentro de este div, que tiene por ID root, ¿cierto? Entonces, yo acá lo que voy a decir es algo importante. Voy a escribir la instrucción que incluye esa etiqueta dentro de esta etiqueta de HTML. Y esa instrucción era la document.getElementById. Entonces, hago un enter acá para que sea un poco de espacio. Acá lo que voy a decir es document.getElementById. ¿Cuál es el ID de ese elemento que quiero acceder? Era root. Y le quiero decir que allí adentro de root me ponga qué cosa. Todos los datos, me dibuje todas las etiquetas con los datos que hay dentro de este arreglo que se llama, valga la redundancia, datos. ¿No es cierto? Entonces, allí adentro quiero que me dibuje todas las tarjetas. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, es con un atributo que se llama inner HTML, ¿no es cierto? Y ahí le voy a decir que se vaya escribiendo toda la información. Fíjense que si yo pongo igual y entre comillas pongo datos, personaje, punto, personaje, punto, por ejemplo, imagen, o algún otro dato. Lo que pasa es que acá no me va a mostrar así porque estoy usando esta comillita que no me permite que me muestre esto. Entonces borro estas comillas, pongo la comilla invertida mejor, y acá también pongo la comilla francesa o invertida, y esto lo pongo entre signo de dólar y llaves. Entonces lo que esté entre signo de dólar y llaves me va a mostrar, ¿no es cierto?, en la página. Fíjese que acá me aparece como undefined. Undefined me está diciendo que me aparece como undefined. ¿Por qué me aparece como undefined? Y justamente porque yo lo que quiero acá es que me muestre una imagen, no un objeto. Así como está, es medio rebuscado como me va a mostrar. Yo lo que puedo, por ejemplo, para que se vea un poco mejor, sería, por ejemplo, de personaje, me muestra el nombre, punto nombre. Y allí, en vez de un objeto, sí me va a mostrar un nombre. Fíjense que me aparece un nombre acá. ¿Pero qué nombre es eso? Este es el último del arreglo, porque aquí hace un for each y recorre todo el arreglo y me va imprimiendo nombres. Entonces yo lo que puedo hacer es, para que no me muestre solamente el último del arreglo, le pongo acá más igual y vaya concatenando todos los
que vaya recorriendo. Fíjense que ahí ya me aparece Frosty el payaso, Cletus, Kir, qué sé yo, qué sé cuánto. Acá lo que le puedo agregar, entre comillas, es un BR. Y fíjense que ya ahí tengo un salto de línea por cada nombre y ya me aparecen todos los nombres que está trayendo, ¿no?, el servidor. Así que con esta instrucción simplemente lo que estoy haciendo acá, para que vean nada más a modo de ejemplo, que con la instrucción esta document get element by id root. ¿Por qué root? Porque era el ID que tiene este div a donde quiero cargar toda la información. Toda la información que mande JavaScript la va a escribir aquí adentro, como dice el comentario. Aquí vamos a mostrar toda la información proveniente de JavaScript. Bien, yo le estoy mandando con esta instrucción, le mando a través de este inner HTML todo lo que quiero mostrar allí adentro. Tengo que tener cuidado de que dentro de estas comillas esté todo el código que yo necesite mostrar en este lado, ¿no? Entonces acá simplemente esto era a modo de ejemplo, lo borro, era para mostrar nada más cómo era la historia, y acá hago enter, esto puedo hacer enter también, y acá dentro de estas comillas voy a escribir todo el código HTML que me haga falta para mostrar información. Y ahora sí, escribo div, abro un div y cierro el div porque acá ya no es automático, lo tengo que escribir todo a mano. Adentro de este div tengo que va a ser de clase columna, class igual a columna, va a ser con 12 columnas para dispositivos chiquitos y con 6 para dispositivos medianos, ¿no? Ahí adentro de este div, ¿qué iba dentro de este div? Iba la clase tarjeta. Entonces, allí escribo otro div, lo abro y lo cierro ya que estamos, porque si no, después me olvido. Entonces acá este div, ¿qué clase va a tener este div? Va a tener la clase tarjeta, car, aquí comí las comillas. Y acá adentro, este div, ¿qué hay adentro de ese div? Adentro de ese div justamente va a ir la imagen de la tarjeta y el contenido de la tarjeta. Entonces, dentro del div de la clase car va, ¿no es cierto?, otro div que se abre y se cierra, ¿no? Bien, y acá va a estar, esto lo puedo copiar y pegar porque van a ser dos. Ahora sí, este va a tener por clase car-imagen. Esa es la clase que tiene ese div, y acá tiene que ir la imagen, y este otro div va a tener por clase car-content. Ya van a ir apareciendo algunas cositas, ¿no? Aparecen 5 porque justamente, como les decía, me manda por defecto 5 personajes nada más el servidor, ¿no? Bueno, entonces ya empiezan a dibujarse 5. ¿Por qué? Porque recuerden que recorre este for each, recorre todos los personajes que me trae datos. Y en datos hay 5. Es por eso que ya me empieza a mostrar por lo menos lo básico de las tarjetitas. Bien, adentro de esto es donde tengo que dibujar todo lo otro. Tengo car image, la imagen, y recuerden que acá dentro de car image va a estar justamente lo que dice el nombre, la imagen, MG, es una tarjetita, es una etiqueta de HTML de cierre propio, ¿no? IMG, entonces acá que lo que va, pongo, la imagen va a ser SRC, tamaño de esa imagen,
va a ser, ¿no es cierto? Entre comillas. Y ahí tengo que poner dólar, 9 pesos, ¿no es cierto? Y ahí adentro pongo personaje, punto, imagen. Acá justamente donde van a ir el personaje de cada uno. Fíjense que ya aparecen, ¿no? Con los efectitos y todo. Están apareciendo. Bueno, ¿qué más? Dentro de imagen, acá nos faltaría en el alt famoso que hoy le estaba diciendo. Pónganle el alt porque si no, acá corren un poquito y ponen alt igual y entre comillas le ponen, ¿no es cierto? Foto del personaje. Esto sale si es que no sale la imagen, ¿no? Es para eso. Si no quieren, no le ponen, simplemente es eso, ¿no? ¿Y qué más? Car content, el contenido. ¿Qué es lo que ponemos en contenido? Acá tenemos que poner el nombre del personaje, acá en car content. Ponemos, ¿no es cierto? Con un H5 podemos poner el nombre del personaje. Eso y personaje punto nombre. ¿Ven? Ahí ya por lo menos le aparece el nombre del personaje. Tiene un problema estas imágenes que manda el servidor porque son medio grandes, ¿no? Ya vamos a ver cómo podemos achicarlas un poco a estas, o por lo menos estandarizarlas para que se vean casi todas del mismo tamaño. Porque evidentemente cuando las cargaron como venían, y algunas son más grandes y otras más chicas. Lo otro que tenemos acá, tenemos el nombre. ¿Qué más nos faltaba del nombre? Nos faltaba la ocupación. Dijimos, no, acá en el car content podemos poner, ¿no es cierto?, un párrafo. Y dentro del párrafo podemos poner, ¿no es cierto?, en negrita para que se diferencie bien. Y dentro de la negrita ponemos, ¿no es cierto?, con el signo de dólar. Abrimos y cerramos. Ponemos, ¿no es cierto?, personaje punto ocupación. Fíjense que ya me aparece el nombre y abajo en negrita me aparece personalidad de televisión, granjero, trabajador de la construcción, etc. Ya me aparece la ocupación. Y por último, podemos agregarle acá abajo en otra descripción con itálica, en cursiva, mejor dicho, más que itálica, signo de dólar, abro y cierro llaves, personaje punto historia. Entonces ahí me sale el nombre. Fíjense cómo ya va apareciendo todo. Va a ser el nombre, la descripción, la ocupación que tiene el personaje y una mini historia, ¿no? De una descripción del personaje, quién es, ¿no? Para que tengan una idea. Bueno, gente, hasta ahí le va saliendo todo. ¿Va saliendo esto o no? ¿Me confirman? ¿Pudieron ver los personajes? ¿Les salió por lo menos? Ok, de 10 entonces. Bueno, para terminar hoy, mañana esto lo vamos a terminar de hacer. Lo que vamos a hacer acá es, a esta imagen la vamos a dar como un estándar para que se vean todos más o menos el mismo tamaño, pero ven que algunas son más grandes. Esto ya viene del servidor, así es. Así que por eso uno tiene que controlar con el CSS y demás que tenga, ¿no es cierto?, cierta dimensión como estándar, ¿no? O límite, porque si no siempre se van a ver o muy chiquitas o muy grandes, y lo ideal es que vengan todo medio parejas. Por las dudas vengan todo medio parejas. Entonces, acá en Car Image, ¿dónde está Car? Acá. En esto, acá le tenemos que arreglar un poquito. Car Image.
yo le di, tengo entendido que con el estilo de acá le tendría que funcionar. Car image, está acá. Yo le di acá ancho, width, auto y 8 auto. Y en teoría tendría que quedar un poquito mejor. Me parece que queda igual. No hay mucha ciencia. Pero bueno, a ver si lo recargo. Y un poco más acomodado. Pero bueno, ya está. Gente, nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias a todos por participar hoy de la clase. Y mañana continuamos con esto. Vemos cómo podemos agregar todos los otros personajes que faltan y hacerle la paginación, es decir, codificar esto, seguir codificando acá el JavaScript para que me muestre los personajes que siguen y a través de páginas diferentes, ¿no? Porque si no, como que se va a crear una sola página y se va a llenar esto y es muy pesado, ¿no? Para navegar y no es la idea. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos encontramos mañana si Dios quiere. Que anden muy bien.